tal, amigos? Hoy es jueves 10 de octubre. Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez, damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15, hoy variando un poco el formato para adecuarnos realmente a una entrevista de mucho interés con Ramón Tejada Holguín, director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República, quien va a estar con nosotros aquí conversando sobre diferentes temas, pero fundamentalmente sobre lo que todos ustedes suponen, esta crisis post-primaria que todavía está en desarrollo en la República Dominicana. Buenas tardes, Ramón, y muy agradecido de tenerte por aquí. Buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Sí. Bueno, vamos a entrar en materia enseguida, y es que desde el domingo pasado, cuando se celebraron las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana y cerradas del Partido de la Liberación Dominicana, los acontecimientos han ido desarrollándose muy rápido. Ya al día de hoy tenemos que la Junta Central Electoral ha concluido el reconteo manual del 100% de los votos que fueron emitidos durante ese proceso. Por otro lado, tenemos que las universidades dicen que el voto automatizado se ejecutó de manera muy satisfactoria, pero todavía está pendiente una decisión del Tribunal Superior Electoral que se está ventilando en estos momentos, que podría o agravar o decir o solucionar la crisis en términos del proceso, en términos de el plazo que tiene el proceso ya programado, porque se supone que mañana viernes, al término ya de los 5 días de esta primaria, la Junta Central Electoral deberá dar unos resultados oficiales. ¿Cómo tú ves esta situación, Ramón? Mira, lo primero es que es una crisis de cierta manera, pero quizás es una crisis como desde el punto de vista que dicen los chinos, que son las crisis. Las crisis no necesariamente es un momento de ruptura grave que no podemos fuñir, sino puede ser un momento de crecimiento, una situación que se te presenta, donde la oportunidad tú la tienes de crecer o ir hacia atrás. Es decir, el concepto de crisis en Oriente es muy diferente a Occidente. En Occidente es como si fuera una catástrofe. Y yo te lo digo porque cuando oigo crisis, si tú recuerdas, tú recuerdas lo que fue la crisis electoral, por ejemplo, en el 94. La ciudad paralizada, no había escuela, el trabajo, la gente. Sin embargo, veamos lo que pasó aquí el lunes. Matizada con mucha atención. Hubo una persona que dijo, yo no reconozco esos resultados, pero la gente fue a su trabajo, la gente fue a su escuela, tú pides tu Uber, tú vas y te fumas tu trago. El país no se para. No se ha parado. Así es decir, el país ha seguido. Hay una situación con una primaria, con una persona que no conoce o que reconoce un resultado, pero no es que tampoco haya sido la cosa más grave, pero con un agravante. Si nosotros hacemos un análisis racional de lo que ha pasado en todo este proceso, tú te vas a encontrar con una serie de novedades, todas muy positivas. Por ejemplo, tú dices lo de las universidades, pero no estamos olvidando de algo. Él pidió que esas universidades hicieran un análisis previo de tanto del código fuente como del software. Esas universidades lo hicieron. Lo único que por el tiempo lo entregaron verbal y un informe ejecutivo. Lo que ellos están haciendo hoy, o lo que hicieron hoy, es ratificando aquel informe del 19 de septiembre, si mal no recuerdo. Es decir, que en esa situación a ese candidato, Leonel Fernández, se le había complacido ya previamente con ese elemento que había solicitado. Pero además de eso, si nosotros vemos el proceso en sí, el proceso de votación, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hacía que nosotros no veíamos un proceso de votación de primarias en el cual no hubo muertos? Hubo muertos no dentro del recinto y no a motivo de eso, sino fuera, pero ustedes recuerdan cómo era la situación si un síndico, que hasta por una regiduría, pero además, ustedes recuerdan lo que pasaba anteriormente. ¿Qué habría pasado si esto primaria se habría organizado como se organizaba antes, por otro elemento dentro del mismo partido? Habría sido un desastre. Sin embargo, como hay un árbitro, que es la Junta Central Electoral quien organiza, fíjate que prácticamente el pleito con la Junta no es con una comisión electoral del Partido de la Liberación Dominicana, en donde, no. La situación es con un árbitro que tiene la potestad de organizar
las primarias y que la organizó bien según los propios poderes fácticos, porque desde obispos, empresarios, ahora recientes se manifestaron los empresarios del sector turismo, han felicitado a la Junta. Hasta una institución tan crítica, Industrial y Empresario de Herrera y hasta una institución tan crítica como Participación Ciudadana ha dicho, sí, hay algunas cosillas, pero en sentido general ya felicitó a la Junta por haber hecho este proceso como lo hizo. Lo que te quiero decir es, no sé, no podemos hablar así de una crisis catastrófica, sino de una situación de un candidato que se resiste a aceptar algo que va a tener que tarde o temprano aceptar, porque no ha logrado conseguir ni la mínima prueba de que ocurrió algún tipo de irregularidad, no la ha podido presentar, no ha convencido a nadie y tampoco, excepto sus seguidores más cercanos, ha logrado tener el apoyo de ningún sector. Fíjate que él habla de la Unión Europea, pero la Unión Europea no ha dicho que no le ha dicho nada. Fíjate que dice el embajador de Estados Unidos, pero ellos eran los jefes de los observadores. Fíjate que ha mencionado diversos sectores, pero esos sectores han felicitado a la Junta por lo que ha sido el proceso. Y para colmo, el único sector que le ha apoyado a él, que ellos llaman observadores, no son observadores como tales, es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, mejor conocida como la COPAL, que la dirige Manolo Pichardo. Manolo Pichardo es un dominicano que es vocero del presidente Leonel Fernández y que se presentó en varias ocasiones como vocero del presidente Leonel Fernández y es también el presidente de la COPAL. Entonces, tú eres juez y parte, no te me vendas como observador. Entonces, si lo ves, en realidad nosotros estamos frente a un candidato, con un ex precandidato, podría ya decir, que ha perdido, que no ha tenido forma de demostrar de ninguna manera que hubo algún tipo de chanchullo o fraude que se le haya hecho y para colmo que ha carecido del apoyo real y efectivo, tanto de los poderes fácticos como de la ciudadanía. Porque fíjate que él convoca a una manifestación a la Junta Central Electoral, pero ¿quiénes les van? La primera que convocó había más policías que manifestantes, que a propósito, en esa que convocó, detrás de él estaba Manolo Pichardo, presidente de la COPAL, supuesto observador electoral. Ramón, está bien, o sea, no se puede comparar esto que está ocurriendo ahora con la crisis del 94, porque aquellos fueron unas elecciones nacionales que degeneraron en eso que tú referías. Estos son unas elecciones primarias de un partido, no puede tener la connotación que se tuvo en el 94. Pero en este país se dio una ley el año pasado, la ley de partidos, la ley 3318, la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, se dio con la intención de que el país y los partidos políticos superaran todos estos traumas que se generaban consecuencia de sus primarias. Sin embargo, el proceso fue llevado en base a esta ley y como tú explicabas, en función de lo que establece esta ley, por la Junta Central Electoral, pero prácticamente estamos en el mismo escenario. ¿A dónde puede llevar todo esto al final de cuentas? Es que mi argumento es que no estamos en el mismo escenario. Es que mi argumento es que precisamente las elecciones primarias han demostrado ser efectivas para reducir las tensiones, porque nosotros nos hemos concentrado solamente en la elección del candidato presidencial. ¿Tú sabes cuántos candidatos se eligieron en todo el proceso de la primaria? 11.000 y pico. 11.000 y pico. Entre los dos partidos, 4.000 y pico de candidatos se eligieron. ¿Dónde está el único problema? El único problema es de una persona que no quiera aceptar. ¿Cuántas mesas hay impugnadas? ¿Y tú sabías que es en la mesa donde se tiene que impugnar? No hay una sola mesa impugnada. ¿Quién ganó en Santo Domingo Este? ¿Quién ganó en Santo Domingo Oeste? ¿Quién ganó en el Distrito Nacional, la sindicatura? ¿Quién ganó en San Francisco de Macorís? ¿Quién ganó en Asua? Eso está bien. ¿Quiénes ganaron la senaduría en Santo Domingo, en el distrito? ¿Tú has oído protesta por eso? De todas esas candidaturas, de toda esa cantidad de candidaturas, ¿tú has oído protesta? Inclusive de los regidores. ¿Tú recuerdas las primarias anteriores? En las primarias anteriores hubo muertos hasta por una regiduría. No, siempre fue un desastre, por eso esta ley. Entonces, gracias a esta ley y gracias a la idea de la primaria, que qué pena que no se haya hecho como originalmente se pensó, que eran
obligatorias y simultáneas todas, que ahí habría sido todavía más interesante el proceso. Lo que yo estoy diciendo es precisamente que si hay algo bello de todo esto es que la ciudadanía fue y hizo su voto como debía ser y cumplió con su deber. Que los observadores fueron y cumplieron con su deber como observadores. Que la mayoría de los candidatos fueron y cumplieron su deber como candidatos y candidatas. La mayoría, senadores, diputados, alcaldes, etcétera. Que la Junta Central Electoral hizo un proceso excelente, como hacía mucho que no se veía, con un voto automatizado que ha demostrado su efectividad, que inclusive que puede comparar. Tanto que fíjate que no se teme. ¿Quién teme que haga el conteo? Pidió el conteo el candidato perdedor y se le dijo que sí. Y después como se dio cuenta que la cosa iba tan bien, tuvo que decir, bueno, no, yo no quiero eso. Pero que lo que se ve es una necedad. Sí, yo lo que creo que efectivamente la ley ha demostrado ser buena. Las primarias han demostrado ser muy buenas. La idea del voto automatizado ha demostrado ser un avance. Yo creo que aquí lo que hay es muchos avances en todo el sentido de la palabra. La ciudadanía fue y votó y se fue para su casa tranquilita, sin hacer desorden. Aquí solamente hay un problema, una persona que se niega rotundamente a aceptar un resultado que le ha sido adverso. Una persona que ya es un asunto personal de él y sus seguidores, pero que no es del país, y que inclusive yo creo que esto lo que está evidenciando también es que Leonel Fernández está quemando su capital político, está quemando su credibilidad. Yo estoy convencido que de aquí a 15 días la situación va a ser otra, incluyendo dentro de la propia gente que le está apoyando a él en este momento. Cuando se den cuenta, fíjate que la Junta lo está complaciendo en todo. Cuando la gente se dé cuenta que diga, pero ven acá, no hay prueba, no hay absolutamente nada que diga que aquí se cometió un fraude, un error, no hay ni siquiera un elemento que tú digas que fue un error, que fue una zancadilla. Es más, tú tienes una encuesta, la última encuesta que se hizo, la Marpenk, que da los mismos resultados que están ahí. Y que se lo advertían esos resultados, de una encuesta que no puede decir que fue hecha por sus enemigos, o que fue hecha para el algoritmo o el método del ritmo, como se llama la cosa esa. Tú hiciste reducir este problema a un enfrentamiento entre la Junta y un candidato que no acepta los resultados de la primaria. Digo la Junta porque son los jueces. Sí, pero hay otra lectura en esto. Y es que el sector que no está aceptando los resultados de esa primaria ha estado cuestionando directamente a la Junta Central Electoral. Claro. Al grado de que la presión ha sido tan fuerte que uno de los miembros titulares del Pleno de la Junta anunció sorpresivamente su renuncia en el día de ayer. Posteriormente la revoca, pero él realmente, al parecer, contra él se ejerció una presión que lo llevó a un estado de ánimo tal que decidió renunciar al Pleno. Pero esa es la Junta que, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, deberá organizar y ejercer la rectoría de las elecciones del año 2020, de las dos elecciones del año 2020. Entonces, ya desde ahora se está cuestionando a esa Junta Central Electoral. Sí, pero por eso yo te digo que, insisto en esto, no veamos solo el contenimiento. Se está cuestionando a la Junta. Veamos la respuesta que ha dado la Junta a eso. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido, ¿usted quiere que le contemos el 100%? Venga, vamos a contar el 100%. Bueno, que fue después, sí. Porque Doña, pero ellos descartan aceptar ese reconteo porque dicen que ya esas urnas tienen 3 días en poder de la Junta Central Electoral y ellos no le merecen. La cadena de... Sí, la cadena de seguridad ya se Pero resulta rompió. que no, porque quienes son encargados de resguardar eso es la Junta Central Electoral. Pero además son, siempre, en todos los procesos son electorales. injustos, y son muy, muy injustos. Y Leonel Fernández es muy injusto con la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral, le voy a recordar algo fuera de todo este proceso. ¿A quién visitó la Junta Central Electoral primero y lo visitó en Funglode? A Leonel Fernández. ¿Y cuál fue la crítica que hubo? No había visitado a ninguno de los otros precandidatos. ¿A quién se opuso, pero radicalmente, a que se hicieran las primarias simultáneas y universales, obligatorias? ¿Quién se opuso radicalmente? Leonel Fernández. Y en ese momento, ¿a quién acompañó a Leonel Fernández en esa oposición a las primarias? Castaño, siendo presidente de la Junta. Yo escribí unos artículos sobre eso.
Si nosotros vemos la trayectoria de la Junta ha estado, por el contrario, más cerca de las posiciones de Leonel Fernández que de otro precandidato. Y con esta situación, por eso es que te digo que vamos a ver dentro de poco cómo él se está enajenando, él está haciendo que los apoyos que ha tenido se le vayan, porque no va a ser sostenible una situación de esta naturaleza. No tiene ninguna prueba. Ustedes no vieron el programa del lunes, donde él presentó una serie de situaciones que la Junta a las 5 de la tarde, antes del programa, ya le había dado respuesta a todas. A todas. No había una sola de las posiciones que ahí se presentaron sobre el algoritmo, sobre las boletas, la impresión de la boleta, sobre todo, la Junta ya había dado respuesta, inclusive sobre el tema del código fuente y de la auditoría forense. La Junta nunca ha dicho que no, la Junta le ha dicho que sí. Vamos a hacer la auditoría forense. ¿Usted entiende que...? Organicemos eso ahora. Yo sí te digo algo. Fernández, que dirige una fundación que se llama la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, ya que él está tan insistente en eso de hacerle la evaluación, él también le haría un gran favor al país si él contrata a unos técnicos internacionales de su entera confianza y lo contrata con su dinero, porque no es justo también que él es el que tiene todas estas críticas y quiera que sea el país que le pague todas esas cosas. Por lo que usted dice, ¿usted entiende que sectores y personas, dirigentes del PLD que ahora mismo le endosan el apoyo a Leonel Fernández, usted entiende que en un tiempo relativamente corto estarían moviéndose a otro litoral dentro del mismo Partido de la Liberación Dominicana? Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que Félix Bautista, que ha sido elegido como candidato a senador por San Juan, y es quizá el hombre más operativo que tiene Leonel Fernández, va a renunciar a la candidatura de senaduría por San Juan para irse con Leonel Fernández? ¿Tú crees que el propio Vargas, que en este momento lo está acompañando y gana seguro en una candidatura en Espaillat, conocida como Moca, por el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que según las encuestas tiene la mitad del electorado, se va a ir a una aventura a cualquier otro partido por Leonel Fernández? ¿Tú crees que los 5 senadores que ellos consiguieron durante todo este proceso se van a ir? ¿Tú crees que los 2 o 3 síndicos, ahora se dice alcaldes que ellos consiguieron, se van a ir cuando tienen la ganancia segura dentro del Partido de la Liberación Dominicana? ¿A dónde irían? ¿A dónde irían? Tú recuerdas, mira, ningún partido en la historia, estando en el poder, se ha dividido. La gente se va. Fíjate que ni en el momento más terrible del PRD, cuando Hipólito Mejía decidió la reelección, se puede decir que el partido se dividió. Se fueron gente, Hipólito se quedó con el PRD y al final se quedó sacando un 37%, siendo el peor gobierno que ha tenido la República Dominicana, y terminó con 37% por el poder que tenía el Partido de la Liberación Dominicana. Ningún partido que está en el gobierno y está en el poder se divide. La gente se va. Sí, pero ya se están haciendo consultas y ya ha trascendido incluso con nombres específicos, consultas a juristas para determinar si el expresidente Leonel Fernández puede presentarse como candidato por otra agrupación política, porque ya se está hablando del artículo 49 de la ley de partidos políticos que lo prohíbe, pero se están haciendo consultas, vuelvo y repito, y hay incluso juristas, según se ha escuchado, que dicen que es posible que él puede ser candidato por otras agrupaciones políticas. Al único jurista que yo le he escuchado eso es a Cándido Simón, no sé cuál otro. Quizás si se dio el nombre de otro jurista esta mañana que quizás Nanfí, que haciendo una consulta de son Peñaguaba. gente leonelista de siempre. El asunto es lo siguiente: ese artículo ha sido derogado. No, está vigente. Entonces no puede. Eso es todo. Bueno, pero ese artículo tiene está la vigente. alternativa de elevar un recurso al Tribunal Constitucional. Esa es otra historia. Un órgano que ha estado desmembrando de manera gradual esa ley de partidos políticos. Esa es otra Todo historia. lo que le ha llegado. Y te voy a decir, la historia política de República Dominicana se la cobraría a quienes quite ese artículo. Porque este país tiene más de 40 años hablando del transfugismo, diciendo de estas personas que pertenecen a un partido, van y pierden un partido y se van a otro partido a ser candidatos de ese otro partido
porque perdieron en este, y así van debilitando el sentido de pertenencia de los partidos políticos. De repente, precisamente para evitar eso y para que los partidos políticos puedan fortalecerse más, se creó ese artículo. ¿Tú te imaginas que un tribunal tenga la cachaza de eliminar ese artículo? Olvídate que la juventud política dominicana, que el sistema político dominicano y la democracia dominicana se lo va a tomar en cuenta. Ahora, Ramón, ¿qué factores usted cree que influyeron para que un candidato que se creía ganado, ciertamente donde quiera que iba movilizaba muchedumbre, movilizaba mucha gente, que nunca le pasó por la cabeza la idea de que podría perder este proceso a lo interno de su partido? ¿Qué factores influyeron de manera determinante para que ese resultado que conocimos todo el mundo el domingo en la noche, ya alrededor de las 9 de la noche, se diera? Tú dices, ¿qué factores influyeron para que ganara Gonzalo Castillo o para que hiciera la rabiaca que está haciendo Leonel Fernández? No, yo hablo de los resultados de la primaria. Mira, ¿qué factor influyeron? Pero puede responder las dos cosas. Mira, los dos temas. hay una cosa que la gente se olvida y que tiene que tomar en cuenta. Las últimas encuestas que yo realicé, el presidente Danilo Medina tenía un 67% de aceptación, de gente que decía que el gobierno lo estaba haciendo bien o muy bien, 67% de aprobación. Y un 19% de desaprobación, es decir, que decía que lo estaba haciendo mal o muy mal. El resto decía que lo estaba haciendo regular. Si tú tienes un gobierno con esa característica, que es el gobierno de la jornada extendida, que es el gobierno de la visita sorpresa, de banca solidaria, el gobierno del 911, el gobierno de muchas cosas, que uno le pregunta a la gente joven, a él le pregunto yo, mira, la jornada extendida, ¿tú tienes algún hijo en la jornada extendida? Y me va a decir, pero eso siempre ha existido, eso tiene 7 años, eso lo hizo este gobierno, pero funciona tan bien y se ve que tú lo ves ya como cotidiano, como algo integrado. Tú le dices a una gente, mira, el 911, excelente el 911, el tipo película, pero eso fue este gobierno que lo hizo. En el 13, a partir del 13 comenzó a hacerse el 911. Entonces hay una serie de cosas que han mejorado la vida de los dominicanos y la dominicana, que efectivamente está haciendo este gobierno, y algunas de esas ha estado muy asociado Gonzalo Castillo. Por ejemplo, ¿quién acompañaba al presidente mucho en las visitas sorpresas? Gonzalo Castillo. ¿Quién acompañaba al presidente en las inauguraciones de escuelas que habían construido obras públicas? Gonzalo Castillo. Pero tú te recuerdas los grandes tapones y la gran cantidad de gasolina que tú tenías que gastar para irte a una playa del este o para ir a una playa del norte, o simplemente la gente que tenía que comercializar, que tenía que pasar por el medio de la ciudad para poder llevar su producto, pero ahora hay circunvalaciones que tú no tienes que pasar por ahí. ¿Quién hizo esas circunvalaciones? Entonces hay una serie de elementos que la gente lo siente en carne propia, a lo cual está relacionado precisamente Gonzalo Castillo. Licenciado, pero con todo eso que usted está diciendo, todas las encuestas, o no todas, la mayoría de las encuestas favorecían al expresidente Leonel Fernández. Así está, pagada por Leonel, todas pagadas por Leonel. Sigma, pagada por Gonzalo, decía que Gonzalo ganaba. Así que no todas las encuestas. Ahí la mayoría de las encuestas fueron clarísimas. El que pagaba ponía el ganador, excepto la única encuesta que acertó, que fue precisamente la de Mark Penn, que fue hecha para un medio de comunicación. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta interesante entrevista con Ramón Tejada Holguín, director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República. Dame un chance. Sí. Estoy aquí como ciudadano y como uno de los voceros de Gonzalo Castillo, en horario no de trabajo. No es su condición. No es mi condición de director de la DIAPE. Se acepta la aclaración, pero uno no puede soslayar tampoco el cargo. No, está bien, está bien. Así es que agradecemos sobremanera
que haya aceptado esta invitación. Gracias. Yo espero a ustedes. que los amigos televidentes le hayan escuchado y saquen sus propias conclusiones. Así. Así que muchísimas gracias. Señores, vámonos con unos compromisos comerciales. Retornamos en breve con Manuel Reyes hablando de deporte, porque el sábado se inicia ya el campeonato invernal de béisbol profesional de la República Dominicana. Retornamos en breve.